Bienvenidos, radios escuchas, a otro episodio más de Swan Ten Podcasts. Gracias por sintonizarnos, como siempre le decimos, y hoy tendremos una importante conversación con uno de los personajes que estuvo ahí rondando todo el tiempo en juventud, allá en Las Flores. Porque al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mal. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Hoy le damos la bienvenida a un amigo, a un hermano. Bienvenido, Guillermo Sosa, a nuestra cabina de Anten Podcast. Hermano, muchísimas gracias. Para mí es un honor enorme, indescriptible, el poder estar aquí, compartir este momento contigo, recordar un pasado que yo sé que te marcó, que me marcó a mí, que marcó a todos los que estuvimos ahí, los que formamos parte, los que nos entregamos en cuerpo, en alma y en espíritu a esa institución que conocemos como Cruz Roja Dominicana. Muchísimas gracias, Aldrin. Hacer solamente una pequeña corrección. Miguel Sosa. Sí, entiendo. Bien, Miguel, sí, porque esto es un encuentro. Y recuerda, esto no es un pasado. Esto nos marcó tanto que es parte de nuestro presente también hoy día. Para que todos estén de acuerdo por qué estamos haciendo esto. No estamos enganchados al pasado. Es que aquello se nos quedó tan adentro que hoy forma parte de nuestro ser y personalidad de muchos de nosotros. Miguel así lo dirá también. Totalmente de acuerdo. Eso es algo que se queda contigo, como decíamos nosotros y seguimos diciendo. Y es una máxima eterna. El voluntario es voluntario de por vida. Exacto. Algunos más que voluntarios fueron empleados también. Muchos de ellos llegaron como voluntarios. Y ese espíritu altruista que los llevó es parte de su esencia y será siempre. Correcto, así lo digo yo también. Miguel, ¿cómo empiezas? ¿Dónde naces? ¿Dónde te crías? ¿De dónde procede Miguel Sosa? Y ese apellido tan particular. Ok, me remontaste a unos cuantos años atrás, no tantos, pero unos cuantos. No, si quieres lo puedes conservar porque nosotros los superhéroes nunca decimos. Eso es así. Superman nunca dijo su edad, así que No, lo puedes conservar, ¿ok? Eso es un misterio como el de la Coca-Cola. No, pero ¿para qué? Mira, Miguel Sosa nace en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, un 4 de noviembre del año 1976. Me crié, estuve prácticamente toda mi niñez, toda mi infancia y toda mi juventud en el punto donde se encuentran Ciudad Nueva, en Santo Domingo, y la zona colonial. O sea, yo estaba por asunto de metros, yo estaba en la ciudad Intramuros. Un lugar bastante peculiar y hermoso a la vez. Así es. Cerquita del malecón de Santo Domingo, yo tuve el grandísimo privilegio y el honor de crecer a 2 cuadras del mar. Y desarrollé toda mi como te decía, mi infancia, mi juventud entre la zona colonial, Ciudad Nueva y Gascue, mayormente. Entre el Alcázar Colón, entre la Fortaleza Osama, entre la Casa de la Moneda, todas esas cosas. Todos esos lugares emblemáticos. Entonces, sí, señor. De ahí es que surge, de ahí que vengo yo. Mi apellido paterno, Sosa, del este de la República Dominicana, particularmente, en especial, de
de San Pedro, el área de San Pedro, de Atomayor y de los Llanos, de los Sosas, de esa zona es que venimos nosotros. Porque es ahí donde Miguel Sosa hace su roce con alguna institución que tiene que ver con altruismo o servicio. La verdad, Aldrin, es que eso es algo, eso es como que un gen que yo tuve siempre, desde que yo puedo recordar. ¿Heredaste eso de alguno de tus familiares, padres, hermanos, tíos o algo? Mira, es posible, aunque yo no tengo constancia ni tengo referencia de que ninguno de mis padres ni mis tíos hayan pertenecido a ninguna institución de este carácter. Pero sí son todos, y fue lo que nos inculcaron a mí y a mis hermanos, son todos personas estructuralmente buenas. No sé si me explico. O sea, son gente que sencillamente no pueden hacerle daño a nadie. Un altruismo, Podemos decir, exacto. Exacto, pero un altruismo que se quedó en la casa, que no trascendió hacia otras instituciones o otras localidades. Realmente ¿No tuviste ningún roce entonces ahí en Ciudad Nueva con ninguna institución? Realmente no, realmente no. Sí fui amigo y tuve cierta cercanía con un grupo scout, el grupo 7, si no recuerdo mal. Mi hermano llegó a pertenecer a ese grupo. Era un grupo scout, de Boy Scouts, que se reunían en lo que todavía hoy se conoce como el Parque Eugenio María de Hostos. No sé si se seguirán reuniendo ahí. Creo que sí. Bueno, y de ahí tengo muy buenos amigos. Como te dije, mi hermano perteneció a ese grupo en su infancia durante un tiempo. Pero mi relación con ellos era más de amistad y de cercanía. Yo nunca pertenecí a la institución. O sea que se puede decir que institución como tal, Cruz Roja Dominicana. Desde que la descubrí, desde que me la presentaron, se puede decir. Desde que ¿Cómo llegas allí a esas estepas de las flores? Yo llegué de una manera sumamente casual, como tal vez le pasó a muchos de nosotros. Estamos hablando del año, si no recuerdo mal yo, posiblemente el año 1995. Yo conocí a dos personajes, yo creo que emblemáticos de esa época en la Cruz Roja Dominicana, Sandy y Sonny Mercedes. Ay, los famosos mellos. Los célebres mellos. Sí, ¿dónde tú lo conociste? Los conocí en la universidad. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces éramos estudiantes de la misma facultad, ellos y yo. Entonces ahí nos conocimos. Ellos, como tú los recordarás, son personas sumamente joviales, hacen amigos muy fácilmente. Y entonces conocí a los mellos, así como decimos cariñosamente. Sí. Con frecuencia me hablaban de la Cruz Roja y de cosas que ellos hacían en la Cruz Roja y cuando iban a la Cruz Roja. Y la Cruz Roja era con mucha frecuencia era tema de conversación entre nosotros. Entonces recuerdo que para esa época estaban planeando una excursión al Pico Duarte. Entonces, en ese momento es que yo entro a Cruz Roja, porque lo estaban planeando entre los mellos. Me entiendo que Robert Almonte también tuvo que ver con esa planificación, y algunas personas más de allá. Y en ese momento es que yo llego a la Cruz Roja, primero enfocado en el asunto de mi viaje al Pico, porque era algo que yo había querido hacer durante mucho tiempo, y ese iba a ser mi primer ascenso, el primero de muchos ascensos al Pico Duarte. Y así fue que conocí
La Cruz Roja, recuerdo que ¿De qué cuando año, llegué, de qué año estamos hablando ahí? estamos hablando, estamos hablando 94, 95, posiblemente el finales del 94. Ok. Recuerdo que esos viajes lo hacíamos casi siempre en enero, a principios de año. Entonces recuerdo que llegué de mano de los medios a la Cruz Roja. Una de las primeras personas a quien conocí fue a Robert Almonte Báez, quien eventualmente se convertiría en el director nacional de Cruz Roja Juventud. Y ahí comienza entonces mi discurrir por la Cruz Roja. Ahí comienza todo, empiezo a relacionarme con la gente de ahí dentro, empiezo a conocer la institución, empiezo a conocer la historia de la Cruz Roja de la Cruz Roja Internacional, ¿verdad? No solamente de la Cruz Roja Dominicana, sino de la esencia y de la mística de la Cruz Roja como tal, desde su origen. Su accional en el territorio dominicano. Todo eso. Y entonces, esa llamita que siempre tuvo dentro, entonces se avivó todavía más. Encontró un oxígeno que le dio más fuerza vital. Encontró oxígeno y encontró también un combustible ahí en la Cruz Roja. Así que ya tú sabes cómo se puso eso. Y entonces, a partir de ese momento, la Cruz Roja empieza a formar parte de mi esencia también. Ahí comenzaste a crear, asististe, fue a después de ese viaje al pico, fue que ya dijiste, ok, me integro aquí. Así mismo fue, así mismo fue. Entonces luego empieza obviamente los procesos de formación, los diferentes cursos. En ese momento la Cruz Roja ¿Recuerdas el primero que tomaste? el primer curso tenía que ser, de hecho fue primeros auxilios básicos. ¿Recuerdas el instructor? Ogando estuvo por ahí, hubo más de un instructor y hubo monitores también. Un primer auxilio casi colegiado fue ese entonces. Bueno, fue un excelente, o sea, el contenido de ese curso de primeros auxilios, yo no esperaba que fuera tan profundo, la verdad. Ogando, ¿quién más recuerda? Ogando, no recuerdo quiénes más estaban, pero Ogando definitivamente fue uno de los instructores. Había otro más, se me escapa su nombre ahora mismo, que me parece que sigue estando allá en la Cruz Roja todavía. No recuerdo su nombre, se me escapa, claro que lo recuerdo, pero en este momento se me escapa. Y habían otros monitores también. Y me marcó, o sea, a partir de ese punto, o sea, esas fueron de las cosas que afianzaron más mi amor por la institución, que era incipiente en ese momento, estaban haciendo, pero que definitivamente le dieron muchísima fuerza. Es que es un poquito difícil tener un personaje tan pintoresco como Félix García Ogando, que como es casi que lo abarca todo y tú no logras recordar a los otros que estuvieron ahí al lado. Bueno, ya tú sabes. Exacto. Sí, ese fue uno de los primeros y continúas después de este primeros auxilios básicos con qué otras capacitaciones. Fueron tantas, Aldrin, que yo no podría mencionártelas todas y mucho menos podría mencionártelas en orden. Pero sí te puedo hablar, por ejemplo, del curso de capacitación para instructores. Tú tomaste ese curso. ¿Con quién? Sí, ¿Podrías recordar los instructores? mira, yo no me acuerdo de los instructores porque de nuevo era un programa sumamente completo, sumamente profundo, sumamente detallado y cada instructor tenía como que su área bien definida y de especialidad. Pero recuerdo, si no recuerdo mal, ahí estuvo usted, ahí estuvo, si no recuerdo mal, ahí estuvo Valverde también y creo que hubo personas de juventud dando algunos de los contenidos de esa capacitación. Luego, primeros auxilios intermedios, me parece que llegué a hacer también.
manejo de conflictos, resolución de conflictos, Eso fue, eso dinámica, fue, eso fue con la gente de DIH, seguro. dinámicas de grupos, Ujú. eh, y otros más que ahora mismo no recuerdo, pero que tenían el objetivo como de darle una formación integral a la persona de Cruz Roja Juventud. Eh, Me convertí en algún momento también en monitor de primeros auxilios básicos. Llegué a asistir en algunos de los cursos de primeros auxilios básicos como monitor. ¿Con cuál Cursos, instructor, si recuerdas? ahí estaba Robert Almonte, era uno de los instructores. Me parece que José Ernesto estuvo como instructor en uno de esos cursos también. José Ernesto, sí, ese Robert lo mencionó también. Sí. ¿Tú recuerdas cuando eso ya existía el consejo directivo que Robert mencionó en su entrevista? Entiendo que sí, en algún punto se forma ese consejo directivo, eh, que al principio como que no fue tan, o sea, como que al principio esto no ocasionaba ninguna situación, no ocasionaba ningún problema. La verdad, yo siempre quise mantenerme al margen de toda esa parte de la administración. Yo entré como voluntario, yo decía que yo no quería hacer otra cosa que no fuera voluntario. Eh, no quería perder esa esencia y que se tergiversara nada, por lo menos en mi cabeza, de lo que yo entendía que debía ser el manejo de la institución, por lo menos a nivel del voluntario. Y, y no, me traté de mantenerme al margen de esos asuntos, Aldrin. Ok. Entonces no perteneciste a esa parte, nada de... No, realmente no. En algún momento sí fui director interino del comité de la sede central. No sé si recuerdas cuando las inundaciones de Venezuela, se me escapa el año, finales de los 90, ya creo. Lindbergh, que en ese momento era el director de la sede central, se va a Venezuela con la Cruz Roja, con el comité, me parece, a trabajar allá en los esfuerzos de asistencia. Entonces yo me quedé con el comité, me quedé encargado del comité. Recuerdo que nos reuníamos los sábados en la tarde, y manejábamos diferentes actividades con los jóvenes del comité de la sede central. ¿Tú recuerdas qué actividades se realizaban en ese entonces? Eran actividades muy diversas. Se recibían jóvenes que venían de las escuelas y los colegios, que hacían labor social, las famosas 60 horas, esas que Sí. exige lo que era en ese momento la Secretaría de Estado de Educación. Le exigía a los jóvenes antes para poderse graduar, terminar la escuela, terminar su secundaria. Entonces teníamos actividades con los jóvenes también. Los jóvenes se les daban cursos de primeros auxilios, y diferentes actividades dentro de la sociedad y de la comunidad misma a la que pertenecían esos jóvenes también. Recuerdo que posiblemente la campaña más célebre y más famosa de Cruz Roja Dominicana, la campaña Amárrate a la Vida, eh, que fue la campaña a través de la cual el dominicano aprendió a utilizar el cinturón de seguridad. Yo creo que lo puedo decir con toda propiedad de eso. ¿Tú participaste en esa campaña Muy también? activamente participé en esa campaña, y una de las actividades que hacíamos también era los fines de semana, y como parte de la labor social nos íbamos con los jóvenes a hacer concientización y sensibilización en el uso del cinturón de seguridad. En algún momento fuimos también a medios de comunicación. Recuerdo que fuimos a canales de televisión, fuimos a emisoras de radio con la campaña, y fue una campaña sumamente exitosa, sumamente exitosa. Era
Era muy común ver en cualquier lugar las calcomanías de Amárrate a la Vida en esa época. Muy común. Bastante común, porque se ve, y ustedes las repartían en la 27 y en Así el es. Conde, si no me recuerdo. Sí, en todos los lugares, en lo que hoy llaman el Polígono Central, era también muy fácil encontrarse jóvenes de Cruz Roja un domingo cualquiera o un sábado cualquiera en una de esas esquinas trabajando en la campaña. Sí, porque los fines de semana eran bastante activos allá. ¿Tú Así es. recuerdas la cantidad de personas que allí se presentaban jóvenes a trabajar un sábado o un domingo? Eso variaba, pero podían ser tantos como 60, 70 jóvenes en algún momento. Que solamente se presentaban para ir a esa campaña. Sí, y nos repartíamos desde ahí. Íbamos, como te decía, a diferentes lugares de la ciudad a trabajar con la campaña. Y las otras actividades que otras más tenían, además de la campaña, las 60 horas, ¿tenían alguna otra? Sí, recuerdo que llegamos a hacer actividades relacionadas con la niñez. eh, Llegamos a ir a orfanatos, a hogares de niños. También llegamos a ir a hospitales de maternidad. Este, algo muy bonito que a mí también me ha marcado para toda la vida fue después del huracán George, con la devastación que hubo prácticamente a nivel nacional, pero de manera muy especial y particular en el este de la República Dominicana, en las provincias de La Romana, de la Altagracia. Recuerdo que nos movilizábamos a esos pueblos a hacer campañas de sensibilización y a hablar con la gente del pueblo, en especial con los niños, para tratar de mitigar el efecto psicológico, el trauma por el que esos niños habían pasado. Entonces se trabajaba activamente con los niños. ¿De qué fecha estamos hablando? Bueno, George fue en, en el año 1998, el Bueno, huracán George. porque No recuerdo mal, fue en septiembre, creo yo, del 98. para que algunas personas tengan idea de dónde vienen los primeros auxilios psicológicos, ¿eh? Ujú. Lo que tú estás diciendo se ve claramente que fueron primeros auxilios psicológicos a los niños, ¿verdad? Sí, o sea, No, es una manera de decirlo, sí. es una manera de decirlo, claro, porque se trató de llevarle actividades lúdicas en un momento que rompió toda su realidad y ustedes trataron de hacerlo llegar de nuevo a esa realidad de una Ujú, forma más sana. ujú. Y trabajamos también con los jóvenes en la distribución de asistencia en esos lugares, desde cosas tan básicas como agua y comida, a colchones, etcétera. Trabajamos también, hacíamos campañas para recaudación de fondos, de ayudas, eh, personas particulares, gente particulares, empresas privadas, con el objetivo también de llevar esas ayudas a esos lugares. Y esas eran las actividades en las que los jóvenes trabajaban. O sea, era esencialmente actividades de alcance social, y que eran sumamente efectivas para sensibilizar a los jóvenes también. Ya estudiabas en la UAS cuando eso. Sí, sí. ¿Y cómo podías llevar tantas actividades en la Cruz Roja y la UAS? ¿Se te era difícil? Era difícil, Adrián, pero cuando uno realmente quiere, uno encuentra la forma. Era así, era complicado con los horarios de la universidad y demás, pero yo hacía el tiempo, y se lo dedicaba a la Cruz Roja y al servicio, que Por- es esencialmente en lo que se resume. sí, porque se vive ahora mismo un estado, podríamos decir, monoteísta, con una sola o monoaccional, porque solamente se hacen algunas cosas. Por eso te pregunto y que algunas personas que escuchen
pueden escuchar tu historia de vida y vean que estudiaba, trabajaba Ujú. e iba a la institución dando el tiempo. Cada vez yo te veía más en la Cruz Roja que en la universidad. Sí. Sí, uno buscaba la vuelta, Adrián, y así mismo era. Iba a la universidad, trabajaba también, tenía esa responsabilidad y el tiempo que podía dedicárselo a la Cruz Roja, se lo dedicaba a la Cruz Roja. Eh, De to- y hay que radicar la importancia, yo creo, parte de la importancia de Cruz Roja Juventud es el área de la institución donde que servía como puerta de entrada, ¿verdad? A muchos de los jóvenes que se acercaban a la Cruz Roja, llegaban por ahí. Entonces, la influencia que uno podía hacer en esos jóvenes era lo que iba a terminar que permanecieran y que eventualmente se convirtieran, por ejemplo, en personal de socorro, que era muy necesario. eh, y que tú sabes que también ayudaran a sus comunidades. Y lo mismo también para seguir desarrollando los comités a nivel de toda la ciudad de Santo Domingo y en el interior del país. Sosa, ¿por qué nunca te interesó dar el paso, como muchos otros, al departamento de socorros? Este, a mí sí me interesaba Socorros. De hecho, yo antes de entrar a lo que yo veía desde fuera, era como estos héroes llegaban en una ambulancia y literalmente le salvaban la vida a las personas en caso de accidentes, por ejemplo, o emergencia médica que se pudiera presentar por la razón que fuese en cualquier lugar. Y yo veía eso y yo me veía reflejado ahí. Pero entonces cuando llego a la Cruz Roja, que conozco Cruz Roja Juventud y que veo la dimensión de Cruz Roja Juventud, de la parte de juventud, yo entendí que aunque me gustaba Socorros, y de hecho me empecé a formar en primeros auxilios, fue una de mis primeras formaciones o programas formativos dentro de la Cruz Roja, entendí que yo podía ser más influyente en juventud, que podía dar más de mí en juventud. ¿Estuviste en las capacitaciones que se dieron en España? ¿Pudiste ir allá o no? No, yo no pude participar en el programa, en el campamento de verano de España, que era maravilloso. Yo recuerdo que las primeras promociones que fueron al campamento de verano, cuando vinieron de allá, literalmente transformaron Cruz Roja Juventud. O sea, vinieron con una visión, porque fueron realmente a enterarse de la dimensión y de todo el alcance que podía tener Cruz Roja Juventud. Y llegaron, te digo, y empezaron a hacer cambios, a implementar cosas que revolucionaron el departamento. Y yo creo que eso repercutió también en otros departamentos. Cuando ellos empezaron a ver, posiblemente el departamento de socorros y otras áreas también, cuando empezaron a ver la manera como Juventud empezó a trabajar, yo creo que un poco emularon también eso que trajeron los muchachos de España. Yo sí participé una vez en un encuentro de Cruz Roja Juventud, un encuentro mundial de jóvenes de Cruz Roja que se hizo en Estocolmo. Yo fui el representante de la Cruz Roja Dominicana junto con José Ernesto y eso fue en el verano del 99, hace unos añitos ya, Aldrin. Yo no sé porque no me gusta estar contando años. Entonces, una de las actividades, una de las áreas en la que yo trabajé allá fue en resolución de conflictos y trajimos una especie de, no de taller, no puedo decir taller, pero como de formato de folleto que empezamos a aplicar poquito a poquito
en el comité. De las áreas de juventud que tú llegaste a trabajar con ellas, ¿cuál fue la que más te impresionó, más te gustó lo que allí desarrollaron? Eh, la labor social. La labor social, ¿por qué? La labor social, porque siempre percibí la necesidad de brindar esa ayuda que la gente necesita, que la necesita siempre, aunque muchas veces ni siquiera lo notemos, ni siquiera nos demos cuenta. Las necesidades siempre están ahí, sobre todo en sociedades como la nuestra, ¿verdad? Claro. Y eso se evidenció con lo que, de nuevo vuelvo, con lo que pasó con el huracán George. Se hizo todavía más evidente. Y yo creo que jugamos también un papel sumamente importante ahí. La institución como tal, la sede central, todo lo que ahí se desarrolló a raíz de eso. Y los voluntarios también, que aportaban su tiempo y su trabajo y su sudor y sus lágrimas y su sangre, para poder canalizar todas las ayudas que iban llegando a la Cruz Roja. Participaste en una de esas emergencias en George, ¿no? Llegué a participar en emergencias. Durante George, una de las labores a las que yo me dediqué era la de búsqueda, no necesariamente en el campo directamente, pero en la parte de comunicaciones. Me recuerdo que establecimos una especie de central de llamadas, donde recibíamos llamadas de personas que andaban tratando de localizar algún familiar o algún ser querido que habían perdido por una razón u otra durante el huracán. Entonces, obviamente se tomaban los datos y se canalizaba con diferentes medios de comunicación, con el personal de socorro también, para tratar de ser ese puente, ¿verdad? De cerrar esa brecha y que las personas encontraran a sus seres queridos. ¿Llegó esto a impresionarte mucho? ¿Llegó a tocarte? ¿Qué Claro, sentiste asistiendo? claro que sí, profundamente. O sea, recuerdo que en esos días yo no era uno de esos voluntarios que tenía que quedarme de un día para otro en la institución. Pero ante la situación que se dio, recuerdo que yo estuve por 3 días en la Cruz Roja sin salir, prácticamente durmiendo realmente muy poco. Y era porque yo, o sea, la necesidad era imperante, estaba ahí y había que hacerlo. Estuviste asistiendo casi 24 horas. Estamos hablando de que eso era voluntariamente, ¿eh? Voluntariamente, totalmente, de manera totalmente voluntaria. Y contigo, Totalmente voluntaria. y contigo había más personas ahí. Habían más personas, teníamos como una rotación. No sé si recuerdas a Helmut Hirschfeld. Dios, claro que sí. Bueno, Claro que pues Helmut era una de las personas con que yo trabajé en ese momento, en esos días. Él fue una de las personas con quien yo trabajé más de cerca. Y recuerdo, tengo una anécdota. Recuerdo que el día que ya decían, bueno, no tenemos que ir para la casa porque hay que descansar, no podemos seguirle metiendo tanto y nos relevaron. Recuerdo que yo fui a llevar a Helmut a su casa. Él vivía en la José Contreras, por ahí cerca de la zona universitaria. Y entonces en la José Contreras, cuando tú vas en dirección hacia el oeste, deja ver, no hacia el este, desde el oeste hacia el este, tú no puedes atravesar la Máximo Gómez, ¿verdad que sí? Porque ahí cambia de sentido la calle. Ajá. Yo sé que Santo Domingo ha cambiado mucho, yo tengo unos años que salí de Santo Domingo, no sé si todavía es así. El asunto es que yo estaba tan cansado que yo me estaba durmiendo en el camino y yo atravesé la Máximo Gómez y salí Ahí. derecho.
Ay, Me despertaron las luces de una guagua que venía de frente. pero Helmut tampoco te dijo nada. Él iba a No, ya dormir. yo había dejado a Helmut en su casa, Ah, ok, ok. que vivía ahí mismo en la José Contreras, pero mucho antes de la Máximo Gómez. Y eso fue, ya tú sabes, o sea, yo encontré una calle por la que pude salir antes de encontrarme con el autobús que venía de frente. Oh. Y eso fue suficiente para que se me quitara el sueño. Después yo llegué bien a mi casa. Y ahí lograste descansar, pero algo se activaba uno estando en la casa sabiendo que había algún problema y hacía que te despertara y regresaras de nuevo hacia allá. Eso pasaba también. Eh, Eso pasaba con mucha frecuencia. Bastante, bastante. ¿Cuántas veces llegaste a ir al pico con los muchachos? Eh, Fueron muchas veces, Aldrin. Yo estuve por lo menos con ellos, o sea, con el equipo de Cruz Roja, por lo menos unos 4 o 5 viajes al pico, porque en algún momento también empezamos a organizar viajes. No sé si recuerdas, American Field Service, AFS, la oficina de AFS estaba cerca de la sede de Cruz Roja. Sí, 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 sí. Nos hicimos amigos de AFS y se empezó una especie de relación con AFS, y nosotros empezamos a organizar viajes al pico invitando a AFS para que esos muchachos que venían a la República Dominicana de intercambio pudieran tener esa experiencia. Y organizamos varios de esos viajes para llevar estudiantes de intercambio de AFS también. Ah, pero tuviste también una participación extra curricular de las flores entonces. También, claro, sí, cómo no. Allí, después de esas capacitaciones, ¿tomaste alguna posición directiva, alguna posición instructoral, de ser instructor en ciertas áreas? ¿Qué pasó? No, yo llegué a asistir como monitor en algunas capacitaciones, Ok, PAB siendo una de esas. Y como voluntario fui, como te comenté hace un ratito, director. director del comité de la sede central. Sí, de Y no manera interina. tuviste, y no tuviste, bueno, tuviste también encargado como de las 60 horas, también me dijiste. Sí, ¿O no? tenía que ver con eso. No era que yo llevaba el conteo, el mayor de las 60 horas, pero sí también, de una forma u otra, uno también se relacionaba con eso, con la asistencia de los jóvenes que venían, de esos estudiantes. ¿Recuerdas alguna de las personas que estuvieron contigo, trabajando contigo ahí en las 60 horas de aquel entonces? De aquel entonces, bueno, el mismo Helmut, Helmut, sí. sí, los Mellos que siempre estaban ahí, Andy Sony, José Ernesto, en algún momento, no sé si recuerdas a Venus, a Héctor Bautista también. Venus me la mencionó Robert también, Ujú. que Patricia, es la colombiana, la ¿verdad? colombiana, sí. Patricia Reynoso. Sí, Patricia Reynoso, ya me he comunicado con ella algunas veces para que hable también, pero está un Sí, poquito está tímida. complicada ella. Está un poquito tímida, sí. Patricia tiene muchas cosas que decir. José Sí, Ernesto Cruz, eh, buena persona, buena persona. este joven también, José Miguel. ¿Cuál es José Miguel? No me recuerdo No de ese. recuerdo su apellido, no recuerdo su apellido, Pero pero tú sabes que nos manejábamos más con los apellidos que con los nombres. sí, ciertamente, ciertamente. Este, o sea, en juventud ellos y muchísimos más que se me escapan ahora mismo. Eh, Es que la cantidad era un poquito grande. Tú recordabas los más novedosos y lo que de verdad se entregaban allí, como ustedes también, me imagino. Es decir, sí, los que más estaban allí, pero no estaban allá. sí, porque eran grupos de jóvenes que iban,
permanecían con nosotros un buen tiempo, hacían sus 60 horas, algunos se quedaban apoyando las actividades y otros, bueno, pues ya que completaban las horas que les hacían falta, pues se iban. Pero era constante, o sea, eran grupos que iban y venían y algunos se quedaban, pero ¿Crees como tú, tú dices, muchos jóvenes. crees tú que allí lo que hubo fue un cardo de cultivo de mentes extraordinarias? Porque es que a través de las entrevistas que he hecho, me he podido dar cuenta que allí lo que estuvo fue una personajes, personas con una mentalidad fuera de su época. Mira, es muy posible que sí, Aldrin, porque cuando tú llegas a un lugar donde otras personas están ahí y llegan porque tienen intereses comunes a los tuyos, pues, pasan grandes cosas, ¿verdad? Cuando se tiene ese amor por la institución y esa mística y ese deseo común, tú sabes, de ayudar, ese sentimiento altruista, yo creo que pasan cosas maravillosas y eso es lo que pasaba en esa época. Por lo menos así es como yo lo recuerdo, así fue como yo lo viví y lo voy a conservar siempre así, de esa forma. ¿Trabajaste con Wilfredo Atacio Belial también o no lo llegaste a Sí, conocer? sí, 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 sí. El muy querido Papito. el muy querido Papito. ¿Lo llegaste a tratar? ¿Tú trabajaste Sí, con él también? sí, 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 sí. Papito, cuando yo llegué, Papito era el director de Cruz Roja Juventud. Este, y a Astacio Beliar también tuve interacción con él. Que una de las cosas en la que él se destacaba mucho era dando charlas sobre prevención de drogadicción, entre otras cosas. Entonces, tanto en el colegio, todavía estando yo en el colegio, como luego en la universidad, llegué a participar en actividades donde Beliar era uno de los ponentes y llegué incluso a interactuar con él antes de yo pertenecer a la Cruz Roja. Ok, ya tú habías hecho algunos contactos directos con personas de las flores, ya Sí, entiendo. parece que esto estaba destinado a pasar, Adri. Eso estaba destinado a pasarte, muy cierto, muy cierto. ¿Te sentiste a comodidad allí dentro con los muchachos de juventud? Muy a gusto, desde el principio. ¿Crees que por eso te quedaste tanto tiempo? ¿Qué tiempo estuviste allí en juventud, si recuerdas? Sí, bueno, desde finales del 94, ¿verdad? Ujú. Principios del 95, hasta posiblemente estamos hablando ya cerca del año 2000, o sí, año 2000, 2000. Sí, hasta el año 2000, bien entrado ya el año 2000. Ahí tú pasaste todo el proceso hasta terminar la universidad dentro de la Cruz Roja, diríamos, Se entonces. puede decir que sí, eso es afirmativo, eh, porque yo llegué a la Cruz Roja estando creo que en mi primer año apenas de la universidad y yo me gradué en el año 2000, en febrero del 2000, o sea que se puede decir que sí. Ok, sí, porque había un grupo de la Ola Roja, como yo le puse, que estábamos en ese tiempo, como dice Picasso, él tuvo su tiempo rosado, nosotros estábamos en nuestro tiempo rojo, vaya, porque veníamos de la Primada de América, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Así mismo. y todos teníamos a ese Silvio en la cabeza y tal vez fue por eso que hicimos esa unión. Sí, puede ser. Sí, porque había como esa concepción de que pues, pertenecemos aquí y, ajá, ¿y qué somos? Oh, pero rojo. Ah, ok, rojo. Bueno, Sí, sí, uno, tú sabes, el idealismo de la juventud y de querer, de pensar en que el mundo puede ser diferente, que el mundo puede ser mejor.
eso es algo que yo entiendo que teníamos muchos de nosotros en común. Eh, y aunque tal vez los métodos de aquella época no fueran los apropiados, pero tú sabes, la rebeldía de la juventud, la manera como uno ve las cosas. Exacto. Luego, a medida que uno va, tú sabes, creciendo y adquiriendo experiencias, uno empieza a ver la cosa de otro modo, pero la esencia no cambia, Aldrin. O sea, como te decía hace un rato, el voluntario es voluntario toda la vida. Exacto. Tal vez parte de nuestra rebeldía fue entrar allí y tratar de hacer algo por el bien común, por el bien social. Exactamente, el greater good, como dicen. Exactamente. Esa fue una rebeldía, pero rebeldía por el hacer el bien. Lo que se nos decía que era el que tenía que hacer el cambio en el mundo, nosotros estábamos tratando de hacerlo. Uh-huh. ¿Hubo alguien dentro de Juventud, dentro de las Flores, que te impresionó, te logró impactar como persona? Tú sabes que Uno o varios o algunos. te voy a decir, yo observaba a todo el mundo y muchas personas dejaron cierto impacto. Cierta impronta en ti. Exactamente, porque yo me acerco a todo trato de acercarme a cualquier cosa sin ningún tipo de prejuicio, con la mente abierta, y ver qué puedo aprender de la persona, del hecho, de la situación. Y hubo más de una persona, o sea, te puedo decir, por ejemplo, el mismo Papito, todo lo que hizo Papito, lo que era su visión, lo que hizo por Cristo Rey, por ejemplo, que ya otros invitados han hablado de esa historia muy propiamente. ¿Qué te impresionó de él? Me impresionó la manera como él lograba captar la atención de tantos jóvenes que posiblemente, de no haber pasado por las manos de Papito, hubieran terminado de una manera muy distinta a la que terminaron, y cómo él lograba implantar en ellos ciertos valores como la disciplina, por ejemplo. O sea, enderezarlos, ponerlos en el camino que debían seguir, y la mayoría de esos nunca se desviaron de ese camino. ¿Alguna otra persona más? ¿O algunos más? Sí, claro, no, Valverde. A mí Valverde Podestá fue una persona que me impresionó desde que yo llegué a la Cruz Roja, que lo escuché hablar, que lo vi como instructor, creo que de primeros auxilios. ¿En qué te impresionó realmente? La propiedad con la que Valverde manejaba los contenidos de los cursos y de las capacitaciones que daba. Y cómo también Valverde fue siempre un puente, ¿verdad? Como un ente siempre conciliador, y como su manera de ver las cosas siempre muy objetiva. Valverde era como un hermano mayor, para no abusar de él, tú sabes, para no decir que era como un papá, para no ponerlo más viejo. Para que después no te salga a buscar. Para que sea exacto, porque ya lo oí hablando que se va a aparecer en la casa de Polanquito. Cuando tú vienes a ver si aparece aquí, si digo algo de él. Un saludo a Valverde, si oyes esto, mucho cariño, hermano. El mismo Robert Almonte, para mí Robert es un hermano. Lo de Robert es increíble. Lo que es Robert como ser humano, es una persona totalmente desprendida, Robert Almonte Báez. Eso fue lo que te marcó de él. Sí. ¿Alguno otro más? Muchísima gente más. Tú mismo, Aldrin, o sea, No venga con eso, no. No, está bien. Tú preguntaste, yo te voy a responder. ¿Quién te manda? Ok. La firmeza de tus ideas y de tus convicciones también, y cómo tú siempre defendiste lo que tú entendías que era lo correcto.
eso fue algo que también a mí me marcó y yo lo recuerdo, lo recuerdo eh, lo recuerdo de manera muy vívida, ¿sabes? Algunas incluso conversaciones que tuvimos, el mismo Gando, por razones muy similares a las que mencioné de ti también. O sea, muchas personas, de todas las personas con quienes yo me relacioné de una manera u otra, y con quienes conviví, compartí más tiempo, de todos yo saqué algo. De Lindbergh, por ejemplo, de los Dios mismos lo, te- ellos. Dios lo tenga en gloria, Limber. Amén, que así sea. De todos, la verdad. Hubo un cambio en el Miguel Sosa cuando entró allí y cuando salió de allí. Definitivamente que sí, porque te da la oportunidad de tú entrar en contacto con la realidad de las personas que no tienen esperanza. Y vuelvo a lo de George, porque ese es el ejemplo, por ejemplo, tal vez más Ese, contundente. eso parece que te marcó bastante a ti, que lo Totalmente. menciono. Y el Miguel que sale de la Cruz Roja es un Miguel que queda como con un sabor un tanto, un sabor de lágrima, ¿verdad? Un sabor agridulce de ver lo que estaba pasando. Pero también es otro Miguel que es mucho más adulto, mucho más maduro, que posiblemente ya no iba a tener el tiempo para dedicarse a la institución como hasta ese momento lo había hecho. Fue un poquito duro aquello, ya tú sabes, bueno, ya no puedo seguir viniendo tanto acá. ¿Cómo lo aceptaste eso? Fue claro que sí, fue difícil. Difícil desprenderse de algo con lo que uno se identificó tanto, y donde uno dejó tantas vivencias y a lo que uno le dedicó tanto tiempo y tanto amor, porque no hay otra palabra para definirlo, ¿eh? O sea, lo que hacían y lo que entiendo, lo que hacen todavía los voluntarios de la Cruz Roja alrededor del mundo, donde sea que estén, es un acto de amor y desprendimiento total. Porque allí se entrega, lo primero es no hacer daño, como dice aquel viejo el dilema. Ujú. ¿Te sientes bien por lo que allí viviste? O no lo cambiaría por nada, absolutamente. O sea, ¿Volverías a si, repetirlo de si nuevo, tuviera que vivir este grandioso viaje? si tuviera que vivir esas experiencias otra vez, elijo vivirlas de nuevo. Otra pregunta que siempre hago, porque hicimos tantas cosas, tal vez te toque en algún momento, lo habrás pasado ya, que has hecho alguna anécdota de estas que estamos hablando y las personas te creen. Eh, hay personas como que quedan, como que no lo creen en principio, se quedan como un tanto incrédulas, eh, porque, porque no, como que, no sé la verdad por qué. Pues, No, bueno, es que vivimos, para mí fue que vivimos una película a color cuando sí, todo el mundo está todavía en blanco y negro. sí, bueno, Y que, posiblemente. y que fueron demasiadas cosas, Miguel. Fueron Fueron, demasiadas cosas, Sosa. Esos fueron, viajes al pico seguro no te lo creen. sí, hay muchas cosas de las que se vivieron ahí que son difíciles de creer, de verdad. Mira, de verdad. Eh, ¿Por qué? ¿Qué te con- pasó? ¿Te pasó algo en el bueno, te voy a camino? contar una anécdota de ese primer viaje. Todos teníamos, bueno, alguna cierta experiencia en campismo, tenían algunos, pero posiblemente nadie estaba del todo preparado para lo que se vivió en ese primer viaje. Era la primera vez, yo creo, de todos en ir al Pico Duarte. Teníamos un guía, ese guía llevó a más personas, entre ellos su hijo. Eh, por la razón que sea, no recuerdo exactamente cuál pudo haber sido en este momento, pero por la razón que sea, el grupo se dividió. Una parte del grupo se adelantó más
y otra parte del grupo quedó más rezagada. En esta parte del grupo que quedó más rezagada era donde estaba el hijo del guía. Entonces nos cogió la noche, no sé si tú has ido al pico por la ruta de Manabao, nos cogió la noche en Agüita Fría, a este grupo que se quedó rezagado. Agüita Fría es uno de los lugares donde se experimentan las temperaturas más bajas en la República Dominicana. Y ustedes me imagino que no estaban con una vestimenta adecuada para eso. No, porque como el grupo se dividió, adivina dónde estaban las casas de campaña y los abrigos y demás. Oh, Dios mío. Entonces a este grupito pequeño nos tocó amanecer casi a la intemperie en Agüita Fría un 2 de enero. Oh, Dios mío. Era 2 o 3 de enero, o sea que estábamos en pleno el invierno de las montañas de la Cordillera Central. Y aquello no fue fácil. Yo recuerdo, por ejemplo, que hicimos una fogata, hicimos un fuego, y el frío era tan intenso que yo quedé casi dormitando con los pies dentro del fuego, y lo que me despertó fue el olor de la goma de las botas quemadas. Tú estás relajado. Te estoy hablando. ¿Tú ves? Ni tú lo crees. ¿Ves? Y entonces, Casi se me queman los pies, mi hermano, ese día. Entre sueños, me acordó los días de universidad, que yo estaba en la universidad en ese momento, por el olor de la goma quemada. Ya tú sabes lo que te estoy diciendo, ¿verdad? exacto, sí. Ay, Entonces, bueno, no, afortunadamente me desperté y saqué los pies a tiempo del fuego. Pero ustedes no habían tomado alguna clase con Alexis, que en esos tiempos daba clases de campismo, cartografía y todo eso. ¿No lo habían tomado? sí, nosotros teníamos todo lo básico, pero no teníamos equipo. Recuerda, parte del equipo estaba en el otro grupo que estaba más adelante. Ese otro grupo amaneció esa noche en la compartición, pero los rezagados nos quedamos en Agüita Fría. Y fue la noche más fría que yo puedo recordar. Oh, Dios mío. Y por eso es que te digo, no lo creen, no lo creen. Hay muchas cosas que yo digo que se quedan mirando a uno como, y este pretenderá que yo le crea eso que él está diciendo. Y es una realidad, es una realidad. Así mismo. Pero esas son las experiencias que cuando se viven con este tipo de personas como nosotros, ¿verdad? Lo que hacen es que estrechan esos lazos. No estás haciendo campismo aquí, no estás haciendo montañismo acá, o hiking, Sí, como le dicen aquí. sí. Cada vez que tengo chance, agarro y me voy, encuentro una montaña por ahí que subir. Me ha cogido, como ahora vivo en Estados Unidos, me ha cogido con visitar los puntos más altos de cada estado. Pero cuando tengas uno, avísame. Aquí sí. hay otro personaje de allá de las Flores que está haciendo el Appalachian Trail. Oh, sí. Sí, César Camaño. Oh, ese está bueno. Ese Entonces sería bueno que nos juntáramos a ver cuando César viene de nuevo. Ajá. Y podamos hacer un trecho con él. Porque Sería yo también. Muy interesante. Sería muy interesante. Eso es un místico, histórico e icónico trecho aquí en los Estados Unidos, el Appalachian Trail. Sí, claro, muy famoso, muy famoso. Bueno, hasta ahora voy por la segunda montaña más alta de Estados Unidos continental, en Colorado, el Monte Elbert. Tenía planeado ahora, este verano que ya está terminando, subir el punto más alto de California, pero no se dio. Diferentes complicaciones. Tengo que planificarlo ya para el verano de este año próximo. Ahí nos pondremos en contacto para hacerlo. Con Félix García Ogando también. Me encanta la idea. Para que lo sepa. Eso. Sí. Miguel Sosa, ¿quedó usted satisfecho con lo que realizó allí y con lo que pudo hacer por los demás? Yo creo que sí, Aldrin. Yo creo que sí. El universo, el destino, la vida, Dios nos pone en el lugar que debemos estar, cuando debemos estar.
y yo siento que yo cumplí mi misión. Si tenía que cerrar algún ciclo en la Cruz Roja, creo que lo cerré. Las experiencias, los aprendizajes y también lo que yo pude haber dado de mí, lo que yo pude haber enseñado, porque creo que a eso venimos a esta tierra. Sí, estoy conforme. Creo que sí. Muchísimas gracias, Miguel Sosa, por tu tiempo. Que vaya, tuvimos unos contratiempos al principio, pero quiero agradecerte realmente, y hoy, como a todo le digo, poner mi mano en tu hombro y decirte mil gracias por todas las cosas que hiciste allí en Las Flores, porque es el momento de que nosotros mismos nos digamos entre nosotros gracias, mil gracias, un agradecimiento del alma por la persona que asististe, por la persona que ayudaste, por aquellos jóvenes a los cuales le enseñaste un camino mejor. Gracias, Miguel. Hermano, gracias a ti por crear esta plataforma, por poner a disposición de todos nosotros esto. Gracias por rescatar esa memoria que no se puede dejar morir y que no va a morir nunca. Mientras estemos nosotros, andemos por aquí, eso no va a morir. Pero por crear un estadio donde se pueda compartir con tantas personas más, y donde esas personas también puedan venir y compartir sus historias, que son muchas. Quedan muchas historias todavía. Quedan muchas historias, y así que manténganse sintonizados, radios escuchas, y gracias por su atención. Gracias y nos vemos en la próxima.